El texto informativo. Características. Unidad 2, fase 1, semana 6, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Jennifer Lisset, Sandra Aguirre, Benjamín del Centro Escolar Cantón Concepción Lourdes en el Departamento de La Paz. También saludo a Michael Daniel, Alexandra Elizabeth y Adonai. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Recordemos los tipos de textos informativos. Son artículos de revista científica, noticias, artículos periodísticos, informes escolares, reportajes y entrevistas. Ahora hay que realizar esta lectura, pero antes contestemos esta pregunta. ¿Crees que el Sol es un planeta o una estrella? Comenten allá en casita con sus familiares y respondan, ¿será un planeta o una estrella? Creo que todos coincidimos que el Sol es una estrella. Ahora sí, realicemos la lectura. El universo es todo lo que existe. Ahí se encuentran todas las cosas vivas y no vivas, todo lo que se mueve, lo que no se mueve, lo que flota, lo que explota, lo visible y lo invisible, absolutamente todo. Dentro del universo existen estrellas, galaxias, planetas, polvo y muchos otros objetos. Las galaxias tienen muchas formas. Por ejemplo, nuestra galaxia se llama Vía Láctea y parece un disco que se mueve en espiral. En su interior se encuentra el sistema solar, al que la Tierra pertenece. Se llama sistema solar porque su centro es el Sol, una estrella muy grande, muy caliente y muy brillante, la más cercana a la Tierra. Gracias al Sol existe la vida, porque sin su calor y su energía, nuestro planeta sería un lugar helado, oscuro y completamente desierto. Nadie podría sobrevivir. Alrededor del Sol giran 8 planetas, que son unas bolas de roca o de gas muy diferentes entre sí. Además, el sistema contiene trozos de roca más pequeños y otros objetos como los asteroides. Así que el sistema solar es un conjunto que contiene todos los cuerpos celestes que giran alrededor de él. Tanto los planetas como los cometas, los asteroides y unos planetas pequeñitos que reciben el nombre de planetas enanos. Terminada la lectura, vamos a responder las preguntas. Ustedes van a responder sí o no. Número 2. ¿Cómo se llama la galaxia a la que pertenece la Tierra? Se llama Vía Láctea. Número 3. ¿Cuáles son los beneficios que nos da el Sol? Nos da calor y energía. Número 4. ¿Cuál es tu opinión con respecto al universo después de haber leído este texto? Que es algo impresionante, cómo todo funciona de forma organizada, garantizando así la vida en nuestro planeta. Número 5. ¿Crees que este texto comunica información científica? Sí, porque la información que presenta tiene carácter científico. Y número 6. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la información leída? Lo que más me llamó la atención a mí es la importancia del Sol para la existencia de la vida. Continuamos con la actividad 2. Vamos a leer la siguiente información. Para poder escribir un texto informativo es importante recordar de forma general sus características. Estas 3 son las características. Tiene el propósito de transmitir una información, compartir o difundir datos, hechos, descripciones, etc. Responde a esta estructura: introducción, desarrollo, comprobación de datos y conclusiones. No involucra ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento
y por ende no influye explícitamente en la postura personal del receptor. Para realizar esta actividad hay que leer nuevamente la información del sistema solar y contestar, según las características del texto informativo, ¿cuál es el propósito del texto? Para eso veamos la característica. La característica del texto informativo es transmitir una información, compartir o difundir datos. En el caso del texto que leímos sobre el sistema solar, el propósito es dar a conocer información sobre el sistema solar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito del texto? En este caso, hablando del sistema solar, el propósito es dar a conocer información sobre el sistema solar. ¿Cuál es tu opinión personal sobre el texto? Que es muy interesante, que nos ayuda a entender cómo funciona todo lo que existe. Y por lo tanto, dicha información es de mucha utilidad. Según el lenguaje que emplean los textos informativos, pueden pertenecer a textos divulgativos o textos especializados. ¿Cuándo son textos divulgativos? Son los que poseen un lenguaje accesible a todo el mundo, es decir, que lo entendemos con facilidad, sin necesidad de estudios previos o preparaciones. Son textos para transmitir información sencilla, por ejemplo, los reportajes de prensa o las descripciones de una serie o una película de un catálogo. Ahora, cuando hablamos de textos especializados, son los que responden a un tipo de lector específico, con una preparación o unos conocimientos previos necesarios para poder acceder a la información contenida en el texto. Manejan un lenguaje técnico o académico, por ejemplo, un artículo científico o una tesis de grado universitario. Ahora vamos a leer de nuevo el sistema solar y hay que responder. ¿A qué texto informativo pertenece? ¿Especializado o divulgativo? Y en este caso vamos a decir que ese texto pertenece a un texto divulgativo, ya que el lenguaje se entiende con facilidad. Actividad número 3. Para escribir un texto informativo es importante respetar su estructura. ¿Cuál es la estructura? Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se brinda al lector toda la información contextual necesaria para que él pueda adentrarse en el tema en cuestión. En el desarrollo se exponen de manera clara y organizada las ideas y los datos que se desean transmitir al receptor. Y en la conclusión suele brindarse un resumen de lo más importante del tema. Continuamos realizando las actividades. Completa en tu cuaderno el siguiente organizador gráfico. Considera la información presentada en el texto de la actividad 1. Vamos a poner cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión del autor. En este caso, aquí está el texto. El primer párrafo sería la introducción. Los dos segundos párrafos, estos dos serían el desarrollo. Y el tercer párrafo es la conclusión. Actividad 4. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Ahora escribirás un texto informativo divulgativo. Para ello debes tomar en cuenta las características y su estructura. Debes pensar qué quieres informar. Para este proceso debes hacer lo siguiente. Aquí está el paso a paso de qué es lo que deben realizar para poder elaborar su texto informativo. Yo les presento un ejemplo. Observaciones al sol. Y aquí está el texto informativo divulgativo que pueden tomar de ejemplo. Y con eso terminamos el desarrollo de la guía. Solo falta que se autoevalúen.
día.